Evangélica Dominicana que está en cada una de nuestras casas y que ahora llega a sus hogares, presenta esta tarde el estudio bíblico Contracorriente, los desafíos del discípulo frente al mundo. Estamos muy contentos de poder celebrar esta experiencia de formación, de enseñanza bíblica, donde vamos a estar compartiendo algunas cosas que el Señor ha ido poniendo en los corazones de algunas líderes y de algunas personas en la iglesia desde el año pasado. Este estudio a su vez es un remake, si se puede llamar de esa manera, de un estudio que se dio para los jóvenes el año pasado a raíz de una inquietud que tenían los jóvenes de cómo el discípulo, el creyente discípulo, podía defenderse y contrarrestar las fuertes corrientes con las cuales el mundo le empujaba hacia el mundo. Este año, un año después, porque eso fue el año pasado, Eric tuvo la idea de seguir profundizando, ya en este caso para toda la iglesia, acerca de cuáles son los desafíos que tiene el discípulo frente al mundo, porque el discípulo está en constante crecimiento, estamos en constante crecimiento, pero hay algo muy importante y pienso que es parte de lo que vamos a ver esta tarde, y es cómo el discípulo tiene que defenderse, cuál es su gran desafío, su gran compromiso frente a las corrientes que lo empujan hacia el mundo. Vamos a estar viendo, hay una serie de citas, la facilidad de lo virtual permite que ustedes puedan conservar todas estas citas. Tenemos una serie de citas alrededor de las cuales, o en medio de las cuales va a gravitar todo lo que vamos a hablar en este estudio, pero hay una fundamental que tiene que ver con no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso está en Primera de Juan 2, capítulo 2, del versículo 15 en adelante. Lo primero que vamos a reflexionar es Contracorriente, que es título de este estudio. Contracorrientes, contra la corriente o contra las corrientes del mundo, es una imagen que nos lleva al esfuerzo, a la fuerza, a algo de la resistencia. Y yo he querido traer una imagen que a mí me impactó mucho, que es la imagen del salmón. El salmón es un pez que tiene unas características muy especiales y que nos va a ayudar a entender un poco lo que es el navegar en contra de la corriente. Mientras que muchas especies de peces se pasan toda su vida en el mismo lugar, el salmón es andrónomo. Andrónomo quiere decir, viene del griego andronomus, que significa que corre hacia arriba. Todo el que ha subido una cuesta sabe lo difícil que resulta correr hacia arriba, subir una montaña, subir un lugar empinado, pone a prueba toda nuestra resistencia. Es una prueba de esfuerzo realmente. Pues el salmón nace en un río y allí pasa la primera etapa de su vida, y al tiempo, cuando llega a la vida adulta, se va al mar, y en el mar se pasa un tiempo, y cuando le toca el tiempo de reproducirse, de dar frutos, entonces para desovar regresa al lugar de donde nació, regresa al río otra vez. Pero este regreso no es un regreso fluido como cuando vino de las aguas menos densas del río hacia las aguas del mar, que fue fluido, sino que esta vez su regreso al lugar de su origen se hace contracorriente. Se desconoce con exactitud cómo el salmón es capaz de regresar con tanta precisión al mismo lugar de su nacimiento, pero queda claro que su carrera contracorriente es una de las migraciones más extremas que puede observarse en el mundo animal. Es como si el salmón tuviera un GPS que lo conduce a su regreso. Pero no solamente es maravilloso que vuelva a su regreso, lo maravilloso es cómo este salmón, cómo este pez, salvando una gran cantidad de obstáculos, una gran cantidad de dificultades, nadando contra corriente, vuelve a ese lugar de su propósito. En este caso, nosotros como cristianos debemos visualizar en el salmón una imagen de un animal, del mundo animal, del mundo del mundo biológico, ¿no? Que es capaz de vencer su resistencia, que es capaz de vencer sus propias dificultades para conseguir lo que quiere. Y de alguna manera también nosotros
como especie privilegiada que tenemos el raciocinio, saber que nosotros somos capaces también de regresar, de volver, de cumplir nuestro propósito, haciendo por supuesto grandes esfuerzos, porque el salmón hace grandes esfuerzos para volver. Esta idea de nadar contracorriente o contracorriente en el mundo, no améis al mundo, no seáis del mundo, las corrientes del mundo, nos lleva a reflexionar primeramente sobre un aspecto importante. El mundo. ¿Qué es el mundo? Porque el mundo tiene que ser discernido, o sea, tiene que ser comprendido desde un punto de vista espiritual. Es decir, la comprensión espiritual del mundo es quizás una de las verdades esenciales de la comprensión del discípulo en su vida cristiana. Saber que existe algo que se llama mundo. En la palabra, el mundo aparece con varias acepciones. En la primera, que podíamos ver, la más que nos viene a la cabeza, quizá la más simple de todos, es el mundo como la creación de Dios. Dice la palabra, de Jehová es el mundo y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice el Salmo 50. Pero también hay otro mundo, otra acepción, que es el mundo por el cual murió Jesús. Y está en Juan 3:16 cuando habla de, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. Es decir, el Señor amó al mundo, el Señor crea el mundo, ese mundo entendido como el planeta Tierra, como el espacio donde vivimos, como la creación, pero también el Señor ama al mundo, pero el mundo que es la humanidad, porque por ese mundo envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una confusión, una cosa es amar la gente del mundo y otra cosa es amar al mundo, en esto que sería quizá la tercera acepción. La tercera acepción que tenemos de mundo es el mundo como sistema. El mundo es un sistema, es un complejo entramado de reglas, de normas que establecen unas causas y unas consecuencias. Cuando la palabra dice en 1 de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, está hablando justamente de este sistema. Un sistema que tiene su origen en Adán, en la caída del hombre, cuando en su desobediencia Adán pierde lo que Dios le ha dado, lo que Dios le ha puesto por delante, sin darse cuenta, en su ingenuidad, por así decirlo, lo que hace es que ese mundo que a él le pertenecía, porque ese mundo creado por Dios era de Adán, pasa a manos del maligno. Entonces el maligno, en su mundo, lo que hace es que asume no solamente el hombre, sino que pasa a ser el príncipe del mundo y el dueño del mundo. Y ya el mundo se desplaza de manos del hombre a ser un sistema del maligno. ¿Pero por qué un sistema? El mundo es la humanidad sin Dios. O sea, el mundo es el hombre desprovisto o despojado de ese vínculo que lo unía a Dios a través de la obediencia. Pero el maligno, ¿qué es lo que hace? El maligno construye un sistema de valores opuesto al sistema de valores de Dios, que es lo que es el sistema llamado mundanal o el sistema mundo. De alguna forma, el hombre cuando conoce a Dios, cuando recibe a Jesucristo, cuando acepta a Jesucristo, pasa a formar parte del reino de Dios. Pero es una guerra que no termina en ese momento, porque cuando confesamos a Jesucristo, pues el mundo seguimos en el mundo, dice la palabra, no te pido que lo quites del mundo, estamos en el mundo. Entonces hay una batalla que continúa y el mundo ha sido el sistema, ha sido la herramienta que ha utilizado el maligno. ¿Para qué? Para hacernos volver con un triple propósito. El primero, hacernos de alguna manera mantenernos fuera del alcance de Dios, desenfocarnos, y es quizás su estrategia para mantenernos en constante tentación, porque el mundo está lleno de cosas que a todos nos interesan. El que no le interesa una cosa, le interesa otra. O sea que de una manera general, en el mundo está lo que le gusta a todo el mundo. Para todo hay gusto, ¿verdad? Entonces dentro de todo lo que hay en el mundo, dentro de todo eso que hay para el gusto de todo el mundo, pues están todas esas cosas que nos separan de Dios y que el maligno, en la manera de sistema, ha provisto para separarnos de Dios. Está el comercio, la política, la religión misma. También hay una religión mundanal que se aparta de Dios, que se aparta de Jesús, de la Escritura. En la educación también se mete también el mundo en la diversión, en el orden mundial, en las organizaciones mundiales y en muchas cosas más, porque hay un sistema mundanal, hay un sistema mundano. El mundo ofrece en ese sentido poder, riqueza, pero con sus reglas. Posesiones, honores terrenales, logros intelectuales, prestigio social, likes, seguidores, oportunidades, así como una gran cantidad de placeres.
en una amplia gama. De hecho, cuando el maligno tentó a Jesús, una de las tres veces, la tercera vez le dice: mira el mundo, mira los reinos, todo esto te daré si me adoras. Porque el mundo tiene un atractivo al extremo de que el maligno se lo propuso a Jesús, que por supuesto le contestó, como siempre, escrito está, no es necesario al Señor adorar a otro que al Señor, o sea, solo al Señor adorarás y solo al Señor te postrarás. No es necesario nada de lo que me estás ofreciendo, ese mundo, esos reinos del mundo que él le quiso vender como su reino, que era de él y que se lo iba a dar, se lo iba a otorgar. Jesús, en su humanidad, que fue tentado en su humanidad, lo rechaza y dice: no, es que yo quiero adorar o servir o seguir al Dios verdadero. Entonces, el sistema del mundo, hay un carácter que tiene este sistema. Lo primero es que es un mundo opuesto a Dios, es un mundo que está opuesto a Dios radicalmente, o sea, por definición, el mundo está opuesto al reino de Dios, los valores del mundo están opuestos a los valores del reino de Dios. Tiene un propósito que es mantenernos alejados, mantenernos desenfocados, hacer una fuente de tentación y a pesar de todo esto, podemos decir que Cristo venció el mundo. Como dice la palabra, Jesús ha vencido al mundo, pero no solamente venció al mundo, sino que con esa victoria que tuvo sobre el mundo, también nos dio la victoria, como dice en Colosenses 1:12-13, dando gracias al Padre, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Jesús. Entonces nos podríamos preguntar, ¿qué hacemos los cristianos en el mundo? ¿Para qué estamos en el mundo? Si el mundo es el sistema del maligno, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué permite Dios que estemos aquí? Dice la Escritura que Jesús, pidiendo por sus discípulos, dijo: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué? Porque el cristiano está en el mundo, pero está con un propósito de Dios, no para confundirse con el mundo. Hay una historia muy interesante de un joven que quería traer a sus amigos al reino de Dios, y los acompañaba, iba con ellos a todas partes y se metía en sitios donde no le correspondía estar, llevándose de la corriente del mundo, y al final terminó ese joven cristiano confundido igual que los otros. ¿Por qué? Porque realmente las corrientes eran muy fuertes. Y si no tenemos claro cuál es el papel para el cual estamos en el mundo, y no establecemos cuáles son los límites con los cuales vamos a estar en ese mundo, y no establecemos una ciudadanía independiente, una ciudadanía dentro de ese mundo, reconociéndonos como peregrinos extranjeros, pues terminamos confundiéndonos y terminamos formando parte del mundo y siendo parte del mundo, y como dice el primer versículo que leíamos, amando al mundo. El cristiano está en el mundo porque hay una gran comisión que todos sabemos de ir por el mundo, o ir a la gente más bien, a predicar el evangelio a toda criatura. Hay un ministerio encomendado a los seres humanos, a los cristianos, a los discípulos, que es el ministerio de la reconciliación, dice la palabra, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, estamos para llevar a otros al evangelio. Por el amor del mundo se puede decir, o el amor que tenemos nosotros por el mundo, se puede decir que se mide nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. Es decir, cómo nos relacionamos con el mundo, cómo nos acercamos al mundo, qué tan atraídos estamos por el mundo, eso define de alguna manera nuestra relación con Dios. Dice un refrán: camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, pero dice la palabra: por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Porque si nos quedamos quietos, pues las corrientes del mundo nos arrastran. No hay que hacer nada. Había hay un tratado por ahí que dice: ¿qué hay que hacer para ir al infierno? Cuando tú lo abres, dice: nada. Porque definitivamente las corrientes del mundo te arrastran. Tú no tienes que hacer nada. Para seguir al mundo, tú no vas a decidir: no, yo voy a hacer lo que quiere el mundo, lo que quiere la gente. No. Si no decidimos qué queremos hacer con nuestra vida, vamos a terminar haciendo lo que quiere el mundo, lo que quiere la gente, lo que se espera de nosotros. Nos dejamos arrastrar por la corriente. Las corrientes del mundo, dice la palabra de Dios en Efesios 2, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo. La imagen de la corriente del mundo está en la palabra, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, la imagen de la corriente que nos arrastra está puesta en la palabra como esa fuerza que era el impulso que nos conducía antes de conocer al Señor. Pero si hemos conocido al Señor, si hemos aprendido de Cristo algunas cosas, justamente para diferenciarnos de los demás y no caminar en pro o caminar a favor de la corriente, sino ser capaces de desarrollarnos, de desarrollar los músculos. Por eso la carne del salmón es tan rica y tan carnosa, la carne de ese pescado, porque desarrolla sus fuerzas nadando contra la corriente. Así también nosotros tenemos que tener mucha fuerza para podernos resistir a las corrientes del mundo, que son muy fuertes. Y las corrientes del mundo contemporáneo, bueno, son muchas. Escuché el otro día, leía el otro día, que el mundo contemporáneo no se diferenciaba en muchos aspectos esenciales al mundo de los romanos, o sea, al mundo del primer cristianismo. Porque podríamos decir en otro momento que hemos estudiado la vida de los primeros cristianos, ¿no?, que la vida era muy distinta. Pero la vida, si nos damos cuenta, conservaba muchos aspectos esenciales, o conserva muchos de esos aspectos en esencia que tenía la vida en ese tiempo. Sin embargo, yo quiero que destaquemos algunos aspectos que tienen que ver, que son muy particulares de esta posmodernidad, que tienen que ver con la posmodernidad, con todo lo que ella implica, con el nuevo orden del mundo, con la preeminencia del sistema neoliberal, con los mundos globalizados, con todo lo que tiene que ver con la nueva forma de conducirse en la vida, la gente, a raíz de las nuevas formas de organizarse las naciones, pero también las relaciones en la sociedad. El individualismo y el consumismo, que se derivan también de este mismo nuevo orden del mundo, forman parte de todo lo que tiene que ver con esta nueva posmodernidad. Las nuevas ideologías, dentro de las cuales, sin detenerme mucho, quiero que hablemos, que toquemos brevemente lo que tiene que ver con la ideología de género, por ejemplo, sin adentrarnos en lo que no es nuestro tema, pero saber que hay unas ideologías que se están gestando, que nosotros tenemos que saber, estar muy claro qué es lo que dice la palabra, porque se nos venden muchas cosas y nosotros a veces no sabemos ni siquiera cómo responder, y los más jóvenes, los que son más sensibles, hay que decirlo de esa manera, pero a veces también los más desinformados, porque a veces los jóvenes están informados y no son los más sensibles en ese sentido, porque se informan, pero a veces nuestra desinformación hace que nosotros compremos unas verdades que no son tales, y que nos vayamos con las corrientes de lo que el mundo nos vende. Recuerdo que una vez, hablando con los adolescentes en la iglesia infantil, con el grupo de los más grandes, estábamos hablando de los metrosexuales y de una serie de cosas, y yo les explicaba que debíamos investigar lo que decía la palabra acerca de muchas cosas, porque definitivamente hay una agenda internacional que quiere algunas cosas, hay unas esferas de poder que quieren algunas cosas de nosotros, y si nosotros no nos documentamos, no nos informamos, y si no vamos a la fuente de vida eterna, si no nos vamos a la fuente de la verdad universal, de la verdad eterna de la palabra, es posible que cometamos muchos errores, porque nos dejemos confundir con muchas cosas que a veces, si se analizan racionalmente, desde el punto de vista racional, más allá incluso de lo bíblico, de lo religioso, de lo que dice la palabra o la escritura, no tiene mucho asidero, pero a veces nos dejamos llevar, nos dejamos arrastrar de la corriente, y uno podría ser sorprendido de muchas maneras por esta desinformación. Estamos en la era del conocimiento, o sea, es decir, la era donde el valor fundamental es la información en esta época, el conocimiento, pero también la época del desarrollo de la tecnología, lo cual, combinado con la ausencia de Dios, lo que da es mucha desinformación, porque nada de esto ha devenido en un progreso de la humanidad en el sentido más puro del término, porque ha venido
En esta época, por ejemplo, nunca el hombre había estado tan expuesto a la información y nunca había estado tan desinformado, porque las facilidades para informar el hombre, el pecado, el hombre caído, hacen que estemos más desinformados que nunca. Uno no sabe cómo está más desinformado, si cuando no sabía nada de lo que estaba pasando o ahora cuando tiene tantas ideas distintas de la realidad de lo que está pasando. Es decir, la moda, la tecnología, la cultura también son corrientes que nos arrastran y muchas veces nosotros como cristianos decimos, no, pues eso es parte de la cultura, pero hay que ver porque los valores culturales no están por encima de los valores de la palabra, sobre todo cuando contravienen lo que dice la palabra. Las subculturas, y aquí estamos en las subculturas, las culturas que están desarrollando su propio sistema de valores dentro de otra gran cultura, y la presión de grupos que ofrecen en relación a la pertenencia y a la identidad que hay que desarrollar y con las cosas que hay que comulgar a veces, con las concesiones que hay que hacer para de alguna manera pertenecer a un grupo y formar parte de esta subcultura. Hay una realidad que no podemos dejarla de obviar en esta circunstancia, lo que es la pandemia y la pospandemia, la crisis y la nueva cotidianidad. También hay una realidad que nos va a arrastrar a unas conductas. La gente está actuando, por ejemplo, ¿cuál es la corriente? La corriente es que la gente sienta el pánico, que la gente tenga temor de todo, que la gente quiera resolver las cosas con su humanidad, quiera apostar a una serie de cosas que a veces no conseguimos mucho porque escapan de nuestro poder real y no buscamos realmente a Dios, no buscamos que el Señor tome control de todas estas situaciones que escapan a nosotros, de lo que conocemos y de lo que no conocemos, porque realmente hay mucho de todo esto que desconocemos. Entonces, en lo que será después, hablábamos el domingo, oculto de que definitivamente habrá una nueva realidad, habrá una nueva forma de relacionarnos y quiera Dios, permite el Señor que por lo menos nosotros los cristianos, ¿verdad?, tengamos una nueva oportunidad para no ser iguales, porque no debemos ser iguales, porque el mundo no iba bien. La realidad del mundo no estaba bien, ni ecológicamente, ni socialmente, ni la lucha de poder, ni económicamente, ni el liderazgo internacional. O sea, había muchas cosas que no estaban bien, que esto ha venido a sacudirlo. Esperemos que, empezando por nosotros, porque hay que empezar siempre por uno mismo, que el pueblo de Dios pueda revisarse y pueda contravenir muchas corrientes que vienen, que seguirán, y muchos desafíos que tendrá la humanidad a partir de esta nueva modernidad que se va a restaurar, que nunca será igual, porque el mundo nunca ya será igual. Mitos y verdades del mundo, en una época de manipulación, de desinformación, hacen que nosotros lo cómodo, lo fácil sea dejarnos llevar. Nadar contra la corriente tiene mucho riesgo. El que nada contra la corriente puede perder un trabajo, puede perder una pareja, puede perder un amigo, puede perder su popularidad, puede perder votos, puede perder seguidores. O sea, estamos hablando de que en la contracorriente el cristiano se está jugando la decisión de a quién sigue, a quién sirve. Y en ese sentido, si nosotros no lo tenemos claro, si nosotros empezamos a hacer concesiones y empezamos a decir, bueno, pero eso no es nada, o no tanto, no hay que exagerar, o eso, y empezamos a desligarnos de la palabra, nos va a pasar como dice el viejo refrán, que los vicios entran como invitados, pero se quedan como amos. Es decir, vamos a ir dándole espacio al mundo y de repente vamos a estar reaccionando, pensando como el mundo, y vamos a perder cosas que son verdaderamente importantes por complacer y por conseguir las cosas del mundo, porque también en el nadar con la corriente hay una promesa, en el sistema del mundo hay una promesa de que si tú te mueves con determinados códigos, tú consigues determinadas cosas. Entonces está la ambición, está todas las metas y todas las cosas que nos podemos proponer dentro de lo que es el mundo, que vamos a conseguir si hacemos lo que el mundo quiere que nosotros hagamos. Contracorriente, hay una corriente que nos empuja a nadar y andar como los demás. La cultura empuja al mundo hacia su dirección. Es sutil, pero dice la palabra que opera sobre los hijos de desobediencia. O sea que cuando tú te dejas arrastrar, estás en desobediencia. Solo se percibe, solo nos damos cuenta de que hay una corriente que nos empuja. Solo usted se va a dar cuenta cuando usted nada en contra. Porque mientras nos estamos dejando llevar, lo vamos a encontrar como lo natural, como lo lógico, como lo
lo que corresponde, ¿no? Es más fácil dejarse llevar, es más lógico, es más sensato, es más inteligente no resistirse a ser como la gente, como todo el mundo. Nadie quiere ser la oveja negra, ni el que tiene una mentalidad atrasada, ni el antichévere, ni el quedao, como dicen los jóvenes, ¿verdad? El que no tiene, el que está pasado de moda, el que no tiene la información, el que no. Entonces nosotros nos resistimos a eso y nos dejamos llevar y compramos mucho sendero recorrido en la corriente del mundo. El Evangelio es una contracultura, definitivamente. El Evangelio es una revolución, no es una adaptación a los valores del mundo. El Evangelio no nos adaptamos al mundo. No quiere decir que vamos a estar contrario a todo y opuesto a todo, y que de hecho hay pequeños grupos religiosos minoritarios en relación a la población mundial, pero que ni siquiera, por ejemplo, tienen luz eléctrica, no consumen alimentos procesados, no dicen que la tecnología no debe ser utilizada porque hace que el hombre sea muy independiente y lo hace más egoísta. Quizás hay posturas que, respetando, ¿verdad?, las creencias y la forma de interpretar el Evangelio que pueda tener cada grupo, pero que nosotros podemos, dentro de nuestra forma de pensar, entenderla un poco radical. Y sí, yo pienso que sí, que en el mundo, dice la palabra, no te pido que lo saques del mundo, sino que lo libres del mal. O sea, nosotros tenemos que andar en el mundo, desenvolvernos en el mundo y utilizar las herramientas que como bendición el Señor pone delante de nosotros, porque definitivamente, si no fuera por la tecnología, quizá este estudio no pudiera desarrollarse. A lo mejor se desarrollaran otras prácticas que no necesariamente de menor calidad, pero esta que estamos teniendo es gracias a la tecnología, de manera que la tecnología se puede capitalizar para los propósitos de Dios, porque Dios tiene para nosotros unos propósitos, unos pensamientos que a veces rebasan a lo que nosotros pudiéramos entender en términos superficiales, y tiene propósitos más amplios, más lejanos, más eternos, ¿no?, a los cuales puede servir, no digo yo, la tecnología, puede servir muchísimas cosas que están en el mundo, pero siempre y cuando nosotros tengamos en cuenta no confundirnos y no amar las cosas del mundo, sino utilizar las cosas del mundo para los propósitos de Dios. Somos una contracultura, una fuerza que va contra la corriente, pero siempre seremos peregrinos y extranjeros, gente que está de paso en el mundo. No es lo mismo en Estados Unidos, usted no se maneja como aquí, porque allá usted es extranjero. Así mismo estamos nosotros los cristianos en el mundo. O sea, nosotros tenemos limitaciones. ¿Por qué? Porque los ciudadanos se mueven con mucha libertad, pero nosotros estamos como extranjeros en el mundo. La iglesia tiene que ser una alternativa contracultural y debe ir en contra de los valores de la sociedad dominante, en la misma proporción en que estos se alejan de Dios. Porque el Señor nos llama a ser una nación santa. Ser diferente, como decíamos ahorita, tiene un alto costo. Muchos creyentes no se diferencian de los valores y el estilo de vida de otros no cristianos. A veces tú ves una chica, o ves un señor, o ves una mujer, o ves un niño, cristiano o no cristiano, y tú no sabes cuál es el cristiano con el no cristiano. Y no estamos hablando, vuelvo y repito, de una vestimenta o de una actitud, de una pose. Estamos hablando de los valores, estamos hablando de las actitudes, estamos hablando de las acciones. La realidad es que los creyentes estamos sufriendo la misma epidemia de individualismo, de consumismo que domina la sociedad. ¿Qué tanto nos diferenciamos de los no cristianos? Bueno, hay que ver cuáles son las creencias y las ideologías, pero no superficiales, no, sino los sistemas de valores, cuáles son nuestros hábitos, cuáles son nuestras costumbres, cuáles son nuestras actitudes ante las diferentes cosas que suceden en la vida, y por supuesto, por su fruto, ¿verdad?, lo conoceréis cuáles son las acciones. Algo muy importante, andar contracorriente testifica, porque cuando usted se diferencia, usted dice, no, yo eso no lo hago porque soy cristiano, usted le testifica, y aún los enemigos de la fe reconocen el valor de nuestro caminar en integridad y en obediencia a lo que dice el Señor. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. De 1 de Pedro 2:12. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La sabiduría de Dios, en cambio, que viene de lo alto, es ante todo pura y además pacífica, benévola, conciliadora, está llena de misericordia y dispuesta a hacer el bien, es imparcial y es sincera. Finalmente, dice la palabra, no os conforméis a este siglo, es decir,
que no debemos alinearnos, adaptarnos, que no debemos ir con las corrientes. Conformarse quiere decir tomar la forma, modelarnos a la forma de este tiempo, a lo que ya hablábamos que es el de este tiempo. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento a través de la palabra, yo podría acotar, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Definitivamente es la palabra de Dios que nos va a revelar y va a disponer nuestro entendimiento hacia lo que Dios quiere de nosotros, para que nosotros podamos ser transformados con el entendimiento de su voluntad agradable y perfecta. En la Biblia está todo, definitivamente. Podemos ver cómo en la vida de muchos hombres y mujeres están ilustradas muchas de las cosas que el Señor nos ha querido dejar dichas. En la vida de Sansón, por ejemplo, nosotros podemos ver lo que es una vida que se dejó arrastrar por la corriente. Ahí vemos cómo está Sansón plácidamente dejándose arrastrar por los placeres de la carne, los deleites y por lo que el mundo le proponía. Es decir, Sansón, que había sido nazareo, apartado, y que quizás pudo haber sido un juez extraordinario, pues cayó, se dejó arrastrar por la corriente del mundo y terminó en los brazos de Dalila y toda la historia que ya ustedes conocen. Pero también hay otros hombres que han sabido resistirse a la corriente, y eso también creo que es importante mencionarlo ahora, como es el caso de Abraham, que el Señor le dijo, deja todo esto y sígueme, y fue capaz de ir en dirección contraria de donde iba la gente, ¿no? Noé, que tuvo que tomar una decisión también contrario a todo el mundo, y le creyó a Dios y fue objeto de burlas, porque a veces también somos objeto de burlas cuando andamos en contra de la corriente y decimos y defendemos la verdad de Dios, pues no escapa que podamos ser objeto de burlas. Elías, que quedó como único profeta, Daniel, que se expuso, como el caso de la imagen, ¿no? Se expuso a ser muerto por los leones porque dijo, no, es que yo no voy a hacer lo que hace todo el mundo saluda a la estatua, pero yo no la voy a saludar. Esther, o el caso mismo de Pablo, que todos conocemos, son historias que nosotros conocemos muy bien y que vemos cómo el mundo iba en una dirección, como incluso lo que le convenía, gente que en un momento determinado, como el caso de Pablo, que era hebreo de hebreo y tenía todas las facilidades que le daba el mundo de su tiempo, sin embargo decidió ir en contra de la corriente para su salvación y salvación de los gentiles, ¿no? Vemos como hay diferentes momentos en la vida de la persona donde usted tiene que decidir. He hablado de momentos puntuales de estos hombres y mujeres de la Biblia, pero nosotros tenemos que decidir. Alguien dice que todos los días tomamos grandes decisiones, o tomamos decisiones, no todas tienen la misma envergadura, pero pienso que la decisión de seguir a Cristo es una decisión que no es una decisión de un día, porque la decisión de andar en contra de la corriente es una decisión que tiene que renovarse. Por eso habla de renovarnos, renovar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento y buscar nuevas fuerzas, porque la corriente siempre nos va a empujar, con lo cual hará siempre falta, o será siempre necesario, un esfuerzo nuevo. O sea, cada día, la misericordia de Dios son nuevas cada día, pero también el esfuerzo de resistirnos es nuevo cada día, porque si ayer no fuimos tentados, si ayer no fuimos seducidos por la corriente del mundo, hoy podemos ser seducidos, con lo cual tenemos que ser muy constantes en nuestra resistencia, como el salmón, para llegar al lugar de nuestro origen. El cristiano primero debe identificar la fuente de sus ambiciones y sus luchas. Como cristianos tenemos que estar claros lo que queremos en la vida, o sea, lo que quiero, en qué sentido está conectado con el propósito de Dios para mi vida, con lo que yo he decidido en función de mi vocación de seguir a Cristo, del llamado que Cristo me ha hecho, ¿no? de mi discipulado. Por otro lado, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del hombre. O sea, ¿cuál es nuestra actitud? Cuestionarnos acerca del consumo, acerca de la moda, acerca incluso del trabajo, porque el trabajo es parte de la corriente del mundo. Es un valor cristiano, el trabajar en la obra, trabajar en las cosas del Señor, pero es un valor en el mundo el trabajar para producir. Entonces hay que ver, o sea, el trabajo
¿Cuál es el lugar que tenemos para el trabajo? O sea, cuando hablamos del trabajo, ¿de qué estamos hablando? Es el trabajo del mundo, el trabajo para acumular riqueza, para tener más, el trabajo para ocuparnos más, el trabajo para lograr mayor prestigio, para lograr ser el empleado del año. Hay una anécdota también muy graciosa que dice que el maligno, cuando vio que los cristianos se habían salido de su poderío, le dijo a un ayudante que tenía, el ayudante le preguntó, ¿pero qué vamos a hacer con los cristianos? Porque ya esto los perdimos. Y dicen que el maligno le dijo, ¿cómo que qué vamos a hacer? Ocúpalos. Y muchos cristianos, pues, envueltos en las corrientes del mundo, están ocupados, como todo el mundo. Y los ocupados, los cristianos, tampoco tenemos tiempo, tampoco nos alcanza, tampoco la vida nos es suficiente para todo lo que tenemos que hacer porque vivimos muy ocupados. Las redes, es decir, cómo estamos enredados a veces en la misma red, la forma en que nos mantenemos interconectados con el mundo, pero también el acceso a qué información, qué cosa está entrando por nuestros ojos, qué cosa está entrando a nuestras vidas a través de las redes y a través de los medios de comunicación. Definitivamente el cristiano tiene el desafío de abandonar su pasada manera de vivir. El desafío de ser verdaderos cristianos para cambiar al mundo pasa por nadar en contra de la corriente, por ir en contra de lo que establece el mundo. En conclusión, el mundo es un sistema que está en potestad del maligno. El mundo entero está en potestad del maligno, dice la palabra en 1 de Juan 5:19, porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre, sino del mundo. ¿O no sabéis que la amistad del mundo es enemistad para con Dios? Cualquiera pues que se quiere hacer amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Esto es en Santiago 4:4. Aquí tenemos en esta imagen, estamos viendo, mejor dicho, mientras todos levantan la mano para saludar al Führer, esta persona tiene los brazos cruzados, no sé si se aprecia, pero es una imagen muy llamativa de una persona que está nadando contra la corriente, porque no comulgaba con esos valores de este nazismo. Y este señor, que luego fue perseguido porque se casó con una judía y estuvo en la cárcel, fue muy famoso no solamente por esa cárcel que le costó como a muchos otros, sino por esta fotografía donde se hace evidente que no tuvo temor de resistirse y decir, no, yo no estoy de acuerdo. Entonces el cristiano debe tener la energía, la fuerza, pedirle al Señor, sobre todo, la guianza de su Santo Espíritu, la sabiduría, pero también la fortaleza para decir, no estoy de acuerdo, no comulgo con esos valores porque son del mundo, y el reino de Dios y su justicia es mi búsqueda, mi anhelo y mi esperanza. Es infructuoso seguir al mundo, porque dice la palabra, ¿qué aprovecha el hombre si ganare el mundo y perdiere su alma? Es decir, después de ganar el poder, después de ganar la fama, después de ganar la riqueza, después de tener el yate, después de tener el avión, después de ser empleado del año, ¿qué aprovecha el hombre o qué recompensa dar al hombre por su alma? El mundo pasa y sus deseos, y dice la palabra que el que hace la voluntad de Dios es quien permanece para siempre. Finalmente dice la palabra también, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos, de manera que el mundo volverá a su dueño, volverá al poderío de Jesucristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios, y pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Somos llamados a ser una nación santa y a ser peregrinos y extranjeros en la vida. Como cristianos, estamos llamados a ser sal y luz del mundo. Debemos vivir en santidad, apartados del pecado y no seguir las corrientes del mundo, permanecer en pureza y no avalar, ni apañar, ni seguir lo que está en contra de lo que Dios quiere. Debemos defender la verdad del Evangelio, aunque esto nos pueda traer en un momento determinado sufrimiento, rechazo, nos cueste un ascenso, nos cueste una amistad. Somos llamados a estar en contra de lo malo, en contra del pecado, y no podemos quedarnos callados cuando veamos lo que no está bien, lo que nos convierte en cómplice. Cuando usted se queda callado y sigue la corriente del mundo, usted se vuelve parte del mundo. En el Evangelio, tarde o temprano, tendremos que decidir por el mundo, los deseos de la carne, las tentaciones, por el pecado o por Cristo. No hay otra opción. Tendremos que estar preparados para nadar en contra de la corriente, fortalecidos por la palabra, de manera que podamos saltar como el salmón de regreso al Padre. Podremos llevar el mundo por donde queremos, pero sí podemos nadar contra corriente, sí podemos preservarnos en medio del mundo.
Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22:11, que el injusto siga haciendo injusticia, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga guardándose santo. Que el Señor les bendiga.